Buenas tardes, estimados jóvenes. Y hoy quisiera con ustedes compartir un tema que, siguiendo nuestro itinerario sobre el derecho matrimonial, hoy vamos a tratar sobre la forma canónica del matrimonio. Y la forma canónica, es decir, uno de los aspectos para que tengamos presente en dónde se ubica, eh, habíamos dado la vez pasada la, la definición, los aspectos, los elementos que contienen el consentimiento matrimonial. Habíamos estudiado sobre todo el canon 1095 hasta el 1107, cánones que tratan sobre diferentes aspectos que inciden en el consentimiento, en la hora de dar un válido consentimiento, porque recordemos que para que un matrimonio sea válido necesita de estos tres aspectos, que sea el consentimiento mutuo, que sea el libre, voluntario, aceptado, y que no haya ningún impedimento, que no esté libre de, sobre todo, de impedimento dirimente, que esté habilitada la persona para realizar un acto jurídico válido, es decir, que esa persona, el esposo o la esposa, estén habilitados para realizar un válido consentimiento. Tienen que tener una capacidad jurídica, se dice una habilidad, una capacidad ya sea de la edad, ya sea en uso de la razón, ya sea movido por una voluntad sincera, buena fe. Habíamos dado esa parte, que entonces el consentimiento que se deben dar, más que no deben estar impedidos, la persona debe estar hábilmente habilitada jurídicamente, canónicamente, y debe ser realizado en la forma canónica, es decir, para que el acto sea jurídicamente válido, tiene que realizarse en el modo establecido por el legislador. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el tratado de la forma canónica, cuál es el aspecto externo, cuál es el fuero que debe tener en cuenta eh, para que pueda ser un acto jurídicamente válido. Así dice el canon 124, para que un acto sea jurídicamente válido debe estar hecho eh, según las normas del derecho, debe estar capacitada la persona a que va a emitir, que va a realizar el acto, y debe realizarse según el contenido exacto, lo que pide, ¿verdad? Y ahora trataremos entonces los cánones de 1108 a 1123. A grandes rasgos, para que podamos comprender, la, cuando hablamos de la forma canónica, también tenemos que tener que, como introducción, eh, realizada el vínculo matrimonial que viene a realizarse eh, a través del consentimiento que se dan mutuamente y surge cuando las partes, los contrayentes, hayan manifestado legítimamente según la disposición del legislador. Eso nos recuerda el canon 1507. El canon 1507 nos decía que para el acto que constituye el matrimonio es el consentimiento de las partes manifestada legítimamente entre las personas jurídicamente habilitadas. Y eso no puede ser sustituido por ninguna potestad humana. El consenso matrimonial es el acto de la voluntad con cuyo el hombre y la mujer, con un pacto irrevocable, dan y aceptan recíprocamente a sí mismos para constituir el matrimonio. Vemos que estos pasos, justamente la forma canónica, manifestarse, anteriormente en la historia había lo que se llamaba el matrimonio clandestino, es decir, que se suponía que se daban el consentimiento, pero no ante una autoridad competente, no del modo que hoy se pide. Y eso en la historia se llamaba el matrimonio clandestino. Ante eso, entonces, ven como en la iglesia
en 1563, en el Concilio de Trento, vino a llamarse o a definirse la forma canónica que consiste que para que sea válidamente un matrimonio entre católicos, tiene que ser dada delante ya sea del ordinario lugar, del párroco, representante de la iglesia. Es decir, enfrente de la iglesia. Y hecho con las palabras, el consentimiento que se dan unos a otros, y en la que el representante eclesial recibe en nombre de la iglesia, los ministros. Entonces, la historia viene a llamarse aquello que hoy se llama, esta forma canónica viene a instituirse, es una institución que está vigente desde ya con el decreto que conocemos con el nombre de Tamezzi, que estableció esta forma canónica el 11 de noviembre de 1563. Y luego en el pontificado del Papa Pío X vino establecidamente con el decreto ya válidamente desde el 2 de agosto de 1907. Al hablar entonces vemos que la forma canónica viene para garantizar, es una institución que viene a resguardar la validez y el aspecto público. Se trata de un sacramento, pero también de un acto jurídico en la que la Iglesia, sobre todo, defiende, porque es público, no es privado, no es a escondida, no es, ¿cómo se llama?, clandestinamente. Ahora existen dos formas de la canónicas de darse el consentimiento matrimonial. Uno en modo ordinario y el otro en modo extraordinario. La forma canónica del modo ordinario es aquella manifestación del consentimiento matrimonial hecha por las partes, ya sea el esposo o el esposo, pero delante del ordinario del lugar. Este puede ser el párroco, primeramente el obispo diocesano o el párroco, o también un sacerdote o un diácono, o aquellos a quienes ellos delegaron, al menos también delante de 2 testigos. Esta es la forma ordinaria, ordinariamente conocida. El ordinario del lugar se entiende por él el obispo diocesano, o también aquellos equiparados al obispo, como es el caso de un abad territorial, un prelado o también administrador apostólico. Son ellos los representantes también que son símiles al obispo diocesano. También puede ser el vicario general, el vicario episcopal, otro ordinario lugar, otro autoridad competente es el mismo párroco, que puede ser en su zona territorial o personal. Por oficio tiene esta cualidad de ser representante autorizado y quien puede delegar. También está el cuasi párroco o el administrador parroquial, o también está el vicario o el sacerdote que asumen en caso de una parroquia vacante. También los capellanes militares en el ámbito de ellos asignados, o a las personas que ellos fueron confiados como contrayentes o militares. La misma facultad viene a ser dada aunque a los capellanos de los emigrantes. La facultad o competencia por la que son titulares el ordinario lugar y el párroco pueden ser delegadas a los sacerdotes y diáconos, dice el Cano 1111, para todos los matrimonios o para algunos casos. Puede ser delegado también, y esta delega puede ser en forma general o puede ser para todos los matrimonios o para casos particulares o casos específicos. La delegación a un párroco puede delegar a un sacerdote, a un diácono, pero cuando se refiere a la delegación general, esta a su vez puede subdelegar, ya que es a todos los matrimonios. Pero cuando se refiere al matrimonio, simplemente caso específico, no se puede subdelegar. Para que sea válidamente, tiene que que haber recibido a esa persona válidamente, expresamente, y a qué matrimonio específicamente.
Por ahora estamos dando entonces la forma canónica. Enseguida estaremos hablando sobre la tarea del asistente. ¿Quiénes asisten válidamente al matrimonio y quiénes no asisten válidamente? Estaremos hablando sobre la sustitución de la facultad. También estaremos tocando la forma extraordinaria en el siguiente punto.